Muy buenas amigos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Como siempre, aquí estamos. Bueno, antes de nada quería comentaros que en concreto a finales de este mes de agosto voy a hacer un directo de Atraviesa lo Desconocido Live que va a coincidir justamente con el día de mi cumpleaños. O si no, pues si no coincide justo, pues va a ser similar, en fechas similares. Y bueno, simplemente era para adelantároslo, pero primero quería comentaros sobre un tema muy interesante que yo creo que deberíamos de saber todos, porque creo que todos deberíamos saber lo que nos está avisando el cerebro, esas alertas que nos está diciendo el cerebro que muchas veces no sabemos interpretar, ¿no? Y creo que es sumamente importante interpretarlas. El cerebro no siempre nos indica algo de forma directa, siempre nos puede, incluso sobre todo en los sueños, nos suele indicar algo que ocurre externamente de manera simbólica, digámoslo así. Un ejemplo que yo siempre pongo, porque es que me ha ocurrido a mí, además, es, por ejemplo, la picadura de un mosquito, que yo los odio, por cierto, los odio, tengo una guerra con ellos. Los mosquitos, bueno, entran, como sabéis, por la calor, tienen como unos receptores que detectan dónde está el calor humano. Es como si vieran con una cámara de temperatura, ¿no? Como estas que vemos en las películas. Entonces se cuelan pues en una casa cualquiera o por una ventana, y donde ven tu cuerpo, donde ven que se emite calor, van ahí y te pican, sencillamente. Que por cierto, las mosquitas son las que pican, las hembras. Los machos no, pican las hembras. Bueno, vamos al tema, amigos. Cuando el cerebro nota que un mosquito nos pica y estamos soñando, el cerebro nos puede mandar un mensaje en un sueño de que ese mosquito nos está picando. Y no es un mensaje directo como soñar, por ejemplo, que un mosquito nos pica. Pero nos puede estar mandando un mensaje simbólico, como por ejemplo estamos soñando que vamos a un análisis de sangre, que una enfermera nos clava una aguja para sacarnos sangre. Este tipo de mensajes el cerebro nos los está enviando, y nos está enviando ese tipo de mensaje justamente cuando un mosquito nos está picando. Es decir, no te está diciendo, oye, un mosquito te está picando, pero sí estás soñando con una enfermera que te está sacando sangre con una inyección, que significa que en ese momento algo se te está introduciendo en el brazo y te está sacando sangre. Es decir, sería prácticamente lo mismo. El cerebro muchas veces nos lo indica de esta manera, sobre todo de forma onírica, en los sueños. Pero en la vida real esos mensajes son mucho más serios y son mensajes que debemos interpretar, porque nos pueden avisar de muchas cosas. Es el caso de los AIT o mini derrames cerebrales. El cerebro siempre nos avisa de ellos, lo que pasa que muchas veces no los interpretamos de forma adecuada. Os pongo varios ejemplos más adelante del vídeo, pero primero quería deciros que todas aquellas personas que tienen un mini derrame cerebral, que muchas de ellas ni se dan cuenta de que lo están teniendo, existe un 20% de esas personas que lo van a volver a tener en el plazo de 3 meses, y un 33% de esas personas lo volverían a tener en el plazo de 1 año. Esto está estudiado, y es un estudio de la Universidad de Harvard que ha demostrado que esto es verdad. ¿Qué ocurre? Que hay que aprender a ver estas señales que nos está dando el cerebro de que algo no va bien, de que algo va definitivamente mal. Y eso es el objetivo de este videoprograma. Yo creo que esto puede salvar algunas vidas, y creo que mucha gente no lo sabe interpretar. Debemos de concienciarnos que ante alguna señal de que algo no va bien de nuestro cerebro, debemos ir inmediatamente al médico.
Estas señales, hablando de los mini derrames cerebrales y pequeños ictus, estas señales el cerebro nos las envía y en muchas de las ocasiones las ignoramos. Yo las agrupo en tres señales, en tres principales señales. La primera es una debilidad en la cara. Si notamos un calambre en un lado de la cara o que no podemos mover un lado de la cara, que nuestra sonrisa no es uniforme, que del otro lado de la cara sonrimos bien y de este no, eso es un signo de que puede haber un mini derrame cerebral. Deberíamos de consultar a un médico y informarnos de este tipo de percances, de este tipo de señales que nos está mandando el cerebro. La segunda, que no menos importante por estar de segunda, sería debilidad en un brazo. Bueno, en un brazo o en los dos, pero es muy raro que se den los dos brazos. Cuando un brazo lo podemos levantar y el otro no lo podemos levantar porque tenemos una debilidad extrema en ese brazo, es un síntoma de alarma ante un posible AIT o mini derrame cerebral. Es un síntoma de alarma que debemos de consultar con nuestro médico también. Y bueno, luego otra señal, la tercera que voy a poneros hoy, es que no podemos responder a preguntas simples. Cualquier tipo de pregunta sobre dónde vives, cuál es tu nombre completo, cómo se llama tu hermana, tu hermano, cómo se llaman tus primos, qué has hecho ayer, fuiste a comprar. Cualquier tipo de pregunta de este tipo que no puede ser respondida, o sobre todo si se responde de manera muy errónea, por ejemplo, si a mí me preguntan cómo me llamo y digo no lo sé, o digo un nombre muy erróneo, viendo el aspecto de esa persona y viendo si está un poco ida en ese momento, podría ser un síntoma, un aviso, ¿no?, del cerebro que nos está avisando de que algo no va bien en la cabeza. Estos síntomas nos pueden ayudar mucho. Es lo mismo que ayuda pues a un jugador de fútbol cuando lleva un golpe en la cabeza y un ojo lo tiene mirando de frente y el otro pues lo tiene mirando a otro lado, o mismamente si la pupila de un lado por ejemplo, de este ojo, de este lado, la tenemos dilatada y la de este lado no, pues son síntomas de alarma que indican que algo está sucediendo en el cerebro. Y no menos grave son estos síntomas de mini derrame cerebral que nos pueden ayudar a detectarlo. Estos son señales que nos hace nuestro cerebro, que tienen que ver también con las señales de los sueños que nos envía nuestro cerebro en los sueños, solo que en los sueños se produce de otra manera. Si nosotros tenemos un mini derrame cerebral soñando, seguramente el sueño se interprete de otra manera y sea como lo que acabamos de citar hace un momento, como ese mosquito, ¿no?, que nos está picando en el brazo y que en realidad pues estamos soñando que nos saca sangre una enfermera. No tiene nada que ver, pero en realidad tiene una relación muy muy grande. Y bueno amigos, nos veremos en futuros vídeos. Aquí estaremos como siempre en Atraviesa lo Desconocido Live, y recordar que dentro de poco tendremos un directo. Lo avisaré por Facebook, por Twitter, y podremos hablar todos aquí, preguntas, podremos hablar de muchos temas. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego.